información sobre el ambiente interno, porque también nos va a permitir saber cómo está la posición de nuestro cuerpo, cómo está nuestro estado visceral, por ejemplo, donde tenemos un cólico, pues nos avisa el cuerpo de que tenemos ese cólico. Como lo hacen mediante un informe interno, ¿sí? Y también tenemos un informe externo que activa lo que es el sistema nervioso. Básicamente, ese que es el sistema que vamos a estudiar ahora. Tiene que ver mucho con los receptores, y hay muchos tipos de receptores. Normalmente son proteínas que se unen a neurotransmisores, hormonas y otras sustancias. Lógicamente tienen que tener una gran afinidad y especificidad. Esas son dos características muy propias de los receptores, tener una gran afinidad y una gran especificidad para justamente realizar lo que es un potencial de acción que genere la información hacia el sistema nervioso central. Bien, tenemos por ejemplo dentro de estos receptores a receptores de la sensibilidad profunda. Hemos hablado de esto previamente, de la carta tendinosa de Golgi que se encuentra a nivel de los tendones, y los puntos musculares que se encuentran a nivel de fibras musculares. ¿Qué van a dar estos? Pues una propiocepción, o sea, dónde está posicionado nuestro cuerpo, en qué posición está mi músculo en este momento, si está levantado, si está abajo. Eso gracias a qué? A estos dos receptores, órgano tendinoso de Golgi y fibras intrafusales, que debería ser el uso muscular, ¿sí? También tenemos otro tipo de receptores especializados, básicamente para lo que son los sentidos. Tenemos acá, por ejemplo, el botón gustativo, que viene a ser este, que se encuentra dentro de los diferentes tipos de papilas linguales, que permiten a la persona pues saborizar esto. Vamos a ver más adelante que estas señales pues están conectadas con diferentes partes de nuestro cerebro. Por ejemplo, ¿cuál es su comida favorita, doctor? ¿Mi comida favorita? Tallarín blanco. ¿Perdón? Tallarines blancos. Tallarines blancos. ¿Por qué es su comida favorita? ¿Lo relaciona con algo? ¿Le dieron a usted bastante de pequeño? ¿O usted lo descubrió comiendo tal vez? Lo descubrí comiendo. ¿Ah, sí? ¿Dónde comió esto? ¿Por primera vez o dónde diría que lo come más rico tal vez? En su mamá. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué hizo el doctor? Casi no acabo esa parte. Y después dijo, yo recuerdo, a mí me gusta qué cosa. Estos tallarines blancos, ¿verdad? Perfecto. Entonces, hay un recuerdo, hay una evocación. Tiene que estar entonces el gusto conectado con la memoria. Ok, pero no solamente eso. El doctor, cuando habló de la comida, hizo esto. Empezó a sonreír. ¿Por qué? Porque también el gusto está asociado con la corteza límbica, o sea que genera un sentimiento, ¿vale? Entonces, en ese contexto, estos receptores tienen esa capacidad de llevar información no solamente a un área cerebral, sino a varias áreas, y con ello pues, podemos expresarnos de diferente manera a un estímulo dado. ¿Bien? Ok. Igual, los conos y bastones, ya lo vamos a ver en la siguiente clase, en esta no, la visión, ¿verdad? Dentro de sus generalidades hay muchos tipos de receptores. Por ejemplo, tenemos los telereceptores, son aquellos que se encargan de fenómenos a distancia, como la visión, el olfato, por ejemplo. ¿Sí? Vemos una estructura lejos, el ojo lo capta y podemos interpretarla, y al igual con los olores. ¿Sí? Tenemos exteroceptores, básicamente la piel y mucosas, aquellos que necesitan estar en contacto para generar una respuesta. Los interoreceptores, estas son o están dentro de lo que son las vísceras, y los propios receptores, que nos dan una información del espacio o en relación al espacio en el que nos encontramos, básicamente músculos, tendones y articulaciones. ¿Bien? Hay otros tipos especiales de acuerdo al estímulo que se usa. Este es de acuerdo a cómo se origina el estímulo. Esto es de acuerdo, o es una división de acuerdo al tipo de estímulo. Por ejemplo, tenemos mecanorreceptores, o sea que necesitamos una presión o un contacto para que se genere un potencial de acción.
unos receptores, en el caso del dolor, calor o frío, que generan una irritación en las terminales nerviosas y generan ese potencial de acción, o los quimioreceptores. Estos quimioreceptores, básicamente el gusto, el olfato, son propios de este tipo de receptores, pero también recordemos que los cambios del pH o la osmolaridad que se genera a nivel del bulbo carotídeo pueden condicionar a respuestas viscerales, así que también tenemos este tipo de receptores a nivel de vamos a decirlo, internos, ¿sí? Dentro de lo que son los fotorreceptores, básicamente es para lo que es la visión y cuyo estímulo sería pues la luz, ¿sí? Muy bien. Las características de los receptores. Dentro de estas características tienen una sensibilidad diferencial. ¿Qué quiere decir esto? ¿O a qué se refiere este concepto de sensibilidad diferencial? Nos dice que el nivel de sensibilidad de un receptor para un determinado estímulo es diferente y que no puede ser estimulado con otra cosa, ¿sí? O sea, son bastante selectivos estos receptores, ¿vale? Y responde a pocas formas de energía estimulante, o sea, cuando tenemos un solo receptor podría generarse varios tipos de estímulos en este, pero hay un estímulo que es propio de este, por así decirlo, ¿sí? También tenemos lo que es una fatiga del receptor. ¿Qué pasa con esto? Cuando hay un estímulo constante en este receptor tiene la capacidad de inhibirse por diferentes mecanismos, ya sean locales o en el transcurso de la conexión sináptica que tiene, con la intención pues de no generar una constante descarga y una señal anormal que pueda menguar otros tipos de señales. Básicamente es para eso. Y lógicamente tienen un campo de recepción. Cada tipo de receptor tiene un área diferente dependiendo de las características que vamos a ver un poquito más adelante cómo se discrimina esto, ¿sí? Hay dos fenómenos, el de sumación espacial y el de sumación temporal para generar el potencial de acción, y lo vimos justamente en potencial de acción. Cuando mirábamos que pues, diferentes neuronas estimulaban a un solo nervio, estamos hablando de una sumación espacial, o sea que hay estímulos de varias neuronas hacia una dendrita, y eso genera un potencial de acción. Y tenemos una sumación temporal cuando hay un tiempo determinado en el que una dendrita está recibiendo pues, estímulos que puede condicionar en algún momento a generar un potencial de acción, ¿vale? Entonces, esos dos son los fenómenos para estos receptores. Tenemos lo que es dentro de la sensibilidad una división muy preguntable en el examen, que es la extrareceptiva y la propioceptiva, básicamente eso, ¿sí? La extrareceptiva o periférica, vamos a hablar de lo que es dolor, temperatura y el tacto, o sea, el protofático o el epicrítico, y la propiocepción, que vendría a ser dentro de su división consciente e inconsciente que vamos a ver en este momento, ¿sí? Muy bien, comencemos con el tacto y presión. Para esto, ya saben que el tacto y presión pues tiene que ver mucho con lo que es la piel. Y tenemos ahí múltiples tipos de receptores, no solo uno, tenemos el corpúsculo de Meyers, a las células de Meyers, el corpúsculo de Pacini, a las terminaciones de Rodini. Sean bastante perspicaces para los exámenes, ¿sí? Cuando ustedes estudian para algo, no necesariamente es para la vida. ¿Es necesario que sepan todo esto? Sí es necesario que sepan todo esto. Pero las preguntas que muchas veces se formulan en los exámenes no siempre tienen un fin de que ustedes puedan tener conceptos claros para la vida. Simplemente tienen un fin académico de preguntar. ¿Vale? Muy bien. Entonces, tienen que diferenciar de todo lo que se les enseña qué es lo que deben llevarse para la carrera y para saber para toda la vida como médicos, y que es tal vez información de relleno, ¿sí? Cuando ustedes agarran, normalmente dicen,
usando mis corpúsculos de Meissner y Pacini. ¿Lo hacen? No. Cuando llegan a la carrera y discuten un caso clínico, en los casos clínicos nosotros indicamos, seguro tiene una neuropatía periférica porque tiene dañados los corpúsculos de Meissner y de Pacini. No discutimos de esa manera. Entonces, esa información que la conocemos, la sabemos que existe, pero no es una información que tiene que estar presente siempre en nuestra memoria de largo plazo. ¿Por qué? Porque podemos volver a revisarlo cuando hay necesidad de ello. ¿Sí? Pero sí, más adelante les voy a decir por qué vía va lo que es el tacto. Y lógicamente, ahí sí tengo que determinar qué estructuras deberían estar dañadas y bajo ese contexto saber qué debo hacer. Entonces, esa sí es la información que necesito llevarme hasta terminar mi carrera profesional. A los 80, 90 años, a la edad que ustedes decidan. ¿Sí? Pero eso es lo que quiero decirles. Hay información que sí necesito que se lleven a casa, hay información que lógicamente lo tienen que aprender porque están en el proceso de formación y lo van a hacer porque les voy a preguntar y si no se van a jalar, pero no necesariamente es información que necesitan en el proceso de su carrera. ¿Ok? Dicho esto, tenemos corpúsculo de Meissner, corpúsculo de las células de Merkel, corpúsculo de Pacini y las terminaciones de Ruffini. Si se dan cuenta, les he separado por colores, donde las células de Merkel y las terminaciones de Ruffini son especializadas sobre todo para esto, lo que es la presión. ¿Sí? Uno de ellos es una presión sostenida y también aparte de eso, las de Merkel tienen la facultad de activarse con el contacto solamente, mientras que las de Ruffini solamente son activadas por la presión. El corpúsculo de Meissner y la de Pacini básicamente responden a esto, a las vibraciones, ¿sí? Y el que nos permite ver lo que son texturas, básicamente los de Meissner. Si se dan cuenta, acá tenemos una estructura muy interesante, que es la cebolla de cóctel para lo que es los corpúsculos de Pacini. Tiene su razón de ser, y les voy a decir por qué. Muy bien, dentro de lo que son las fibras, y esto sí me interesa, ¿sí? Esto sí es importante. Hay varios tipos de fibras y ya lo habíamos estudiado. Hay fibras mielínicas y hay fibras amielínicas, ¿verdad? Muy bien, casi la mayoría de todas ellas son tipo mielínicas y solo la fibra tipo C, la fibra tipo C es la mielínica, o sea, las A y la B, doctor, son mielínicas. Muy bien, unas más gruesas, otras más delgadas, unas más rápidas, otras menos rápidas, eso sí. ¿Ok? Y vamos acá. La imagen que ya hemos presentado. Indicamos que las que siguen después de las motoras, son las sensitivas para lo que es el tacto fino, presión y vibración. Son las fibras A beta. ¿Sí? Las fibras A beta. O sea que esta sensación se transmite muy rápido, la presión, el tacto fino, ¿sí? A diferencia de lo que es esta de acá, los impulsos musculares es a gamma, es un poquito más lenta que estos de acá. Y finalmente tenemos esta. Cuando les pregunte qué tipo de fibras son las que se excitan cuando uno tiene picor, dolor crónico, estos de acá. ¿En qué situaciones se dañan estos de acá y estos de acá? Polineuropatías normalmente, ¿sí? Enfermedades que atacan a los nervios periféricos, eso es una polineuropatía. ¿Cuál es la etiología de esta? N cosas. Hablemos de la diabetes mellitus, que es una de las principales, ¿verdad? Estos pacientes tienen muchas alteraciones acá. Al condicionar que los excesos de glucosa en la sangre hagan lesiones microvasculares, estas lesiones microvasculares por consiguiente generen placas de ateromas progresivos y generen a su vez un daño en los vasos nervorum y en los vasovasorum, condicionan que tanto los vasos sanguíneos como los nervios pues vayan muriendo, o
sea, vayan degenerándose progresivamente, estos pacientes tienen la famosa clínica de hipoestesia o anestesia en guantes y calcetín, o sea que las manos y los pies son las zonas donde menos sienten. No digo que solamente esas zonas, la hipoestesia, la baja sensibilidad a estímulo nociceptivo, al dolor es generalizado, pero es más predominante en las fibras distales que vendría a ser en manos y en pies. Y estos pacientes cuando caminan por la calle con sus sandalias porque hace calor en verano, no se dan cuenta de que se genera una herida. Y cuando se genera una herida, pues no sienten. Sienten después de que esta lesión ya haya sido pues, más severa, con un absceso o cuando hacen fiebre. En esas circunstancias recién pueden percatarse de que hay algo malo en ese pie, porque no lo sienten. Daño de qué? De las fibras más pequeñas, fibras tipo C. ¿Cómo hacemos el análisis de estas fibras tipo C? No las podemos hacer. Lamentablemente no tenemos un aparato que nos pueda determinar el daño de estas. Pero sí tenemos un aparato que nos permite ver el daño de esta y de esta. Hasta acá llega la electromiografía. ¿Sí? Y si hay daño acá, muchas veces si hay daño acá. Así que podemos determinar si hay daño acá y ya concluimos que si hay daño de esta zona, también hay daño de esta zona. Pero la clínica manda, si el paciente me dice, doctor, no siento, no me duele, le hago o le hinco con algo y dice, no me duele, clínica manda. Es por eso que los exámenes son complementarios. ¿Sí? El paciente puede tener una enfermedad de fibras pequeñas, es esto. Y es muy frecuentemente en pacientes con enfermedades también que llegan a la UCI. Ellos tienen enfermedades de fibras pequeñas. Entonces, para eso es que les indico esto. Si se dan cuenta, en esta zona les he puesto una lámina donde nos indica que cada corpúsculo, que cada receptor nervioso tiene una zona diferente y una forma diferente de captar el estímulo. Mientras que las terminaciones de Ruffini son más leves, pero de gran extensión, las células del nervio son puntiformes y de gran intención, por así decirlo, o muy sensitivas. ¿Sí? Entonces, cada receptor tiene una forma diferente de poder recibir la información para generar el potencial de acción. Entonces, acá estamos hablando del corpúsculo de Pacini, que es una forma muy característica que es cebolla de cóctel, nos indica. ¿Sí? Entonces, acá tenemos un corpúsculo de Pacini. Esta viene a ser la terminal dendrítica especializada. Como sabemos, los receptores para generar el potencial de acción son las dendritas en una neurona, ¿verdad? Nosotros despolarizamos la dendrita y la dendrita genera el potencial de acción que va a distribuir por el axón para generar el siguiente potencial de la siguiente neurona postganglionar. Entonces, acá comienza todo. Imaginemos que todo toda esta lámina es ¿cómo se llama? La piel, y yo genero una presión a este nivel. ¿Sí? Entonces, al generar la presión a este nivel, este corpúsculo de Pacini se está activando. Tiene nódulos de Ranvier dentro de esta terminal dendrítica. ¿Sí? Nos indica que pueden tener de 1 a 2 o incluso 3, pero normalmente de 1 a 2 nódulos de Ranvier. Y nos dice que este segundo nódulo de Ranvier está muy cerca a lo que viene a ser esta capa extracelular. Entonces, yo ya he ejercido lo que es la vibración y opresión profunda. Muy bien, vamos a hacerlo. Para generar vibración, nosotros usamos un aparato. Y este aparato se llama. ¿Cómo se llama, chicos? ¿Sí lo vimos ya? Diapasón. Perfecto, muy bien. El diapasón, si se dan cuenta, chicos, ¿qué número tiene acá, doctora? 256. 256. Muy bien, 256 hercios.
Entonces, con esto hay medidas de diapasones, hay diapasones desde pequeños hasta diapasones medios, ¿sí? Entonces, los que están dentro de un rango que es de 128 a 256 son los adecuados para determinar justamente la vibración a nivel del cuerpo. Muy bien, entonces vamos a estimular, doctora, donde se pone en superficies óseas. La vibración se transmite mejor en superficies óseas. Así que cuando nosotros usamos este aparato, normalmente hacemos un golpe, generamos la vibración, no toco nada de la parte superior, la base es la que toco, pero se transmite por la punta, así que mi mano va ahí. Muy bien, doctora. Y le pongo en una superficie ósea, normalmente en las apófisis del cuerpo óseo. Y le pregunto al paciente, doctora, ¿siente usted? Sí. Perfecto. ¿Tiene un valor clínico que sienta? Sí. Está funcionando bien la área donde le he puesto el diapasón. Quiere decir que la vibración está adecuadamente activa. Perfecto. ¿Podemos aumentar la información? Sí la podemos hacer. Muy bien, doctora. Vamos a poner la otra mano también. Esto, ahora la otra. Muy bien, esto. Ya tengo información extra. ¿Los dos lados se sienten iguales? No. ¿Dónde es más fuerte? ¿Dónde es menos fuerte? Ok, vamos a ver. ¿Esto se siente igual que esto? No. ¿Aquí es más fuerte? Sí. Muy bien, perfecto. Muy bien, tengo un valor clínico alterado. Tengo un lado de la doctora que siente más en relación al otro lado. Ahora, lo que yo tengo que determinar es por qué está mal. ¿Sí? Es una percepción finita, que parece que la diferencia es muy poquita, que sí se puede dar, o si es que la diferencia es mucha. Como neurólogo tengo que determinar por qué esa gran diferencia. Es para eso que hacemos esto. ¿Sí? Saber lo básico para aplicar recién la semiología. Entonces, antes de contestar antes de continuar con el caso clínico de la doctora, vamos a continuar con esta parte que nos generó el impulso o el potencial de acción. ¿Se acuerdan de la onda A, de la onda B, de la onda C? Cuando hicimos potencial de acción, había potenciales que no llegaban a despolarizar porque no llegaban al umbral, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Son estímulos subumbrales, ¿sí? Estímulos que no llegan a justamente generar el potencial de acción que vendría a ser en el lado E. Muy bien. Estos potenciales o estos estímulos subumbrales se llaman potenciales electrotónicos. Desde la primera parte que vimos, ¿sí? Donde podríamos ver que muchas axones que llegaban a lo que es la dendrita o al soma de la neurona postganglionar, pues no generaban en algunas situaciones el suficiente potencial de acción para generar una despolarización. Habían de dos tipos, unos, el mismo, que generaba un potencial subumbral a cada rato, y en otras circunstancias, cuando se sumaban, eran diferentes tipos de potenciales que no llegaban. Muy bien. Se han hecho estudios de esta célula porque es la más grande y llegaron a sacarle toda la capa. ¿Qué pasaba si es que nosotros le sacábamos toda la capa esta celular de esta terminal nerviosa? Entonces, se elimina el tejido conjuntivo, ya no tenía. ¿Qué pasó? La dendrita especializada todavía seguía generando el potencial de acción, un poco más profundo y un poco más alargado, pero todavía generaba ese potencial de acción. ¿Sí? En la siguiente situación, había un bloqueo en esta zona por un anestésico y o por alcohol o por otro tipo de sustancia, y en estas circunstancias generaban potenciales subumbrales, pero no un potencial de acción que genere la acción. Por eso cuando una persona toma alcohol, está media anestesiada. ¿Sí?
le duele menos. Así que es básicamente por esta razón. ¿Y qué pasará cuando hay una neurognesis? ¿Qué es la neurognesis, doctor? Es cuando hay una rotura nerviosa, en este caso del axón. Básicamente, pues no se generaba ningún potencial de acción ni estos tipos humorales, ¿vale? Entonces estamos bajo diferentes circunstancias en las que en esta sí se podía generar todavía, a pesar de que ya había elegido conjuntivo en estas dos ya no se generaba un potencial de acción, por ende no había una señal, ¿sí? Hay una codificación sensitiva y para esa codificación sensitiva nosotros tenemos 4 situaciones, ¿sí? Dentro de lo que es los receptores tenemos pues, que debe tener una modalidad, una ubicación, una intensidad y una duración para generar un potencial de acción. Dentro de lo que es la modalidad vamos a ver el tipo de energía y se han determinado que estas 4 tipos de energías son las que frecuentemente generan un potencial de acción en el cuerpo. Pueden ser mecánicas, térmicas, electromagnéticas o químicas. La ubicación va a depender mucho de lo que es el campo nociceptivo y de la inhibición lateral. Entonces, tiene que ver mucho de lo que se había enseñado en la piel, que tanto es el campo receptivo, como habíamos visto, la fotografía tiene una buena cantidad de campo receptivo, y lo que es la inhibición lateral, que vamos a ver en un momento más de qué se trata, es cuando el cuerpo permite que un estímulo se discrimine frente a muchos otros, ¿sí? Por ejemplo, si yo pongo dentro de todos estos una cama de clavos y dentro de esta cama de clavos pongo un alfiler, van a sentir ustedes el alfiler primero antes que los clavos y van a sacar el cuerpo de toda la zona del alfiler y de los clavos que van a estar haciendo. ¿Sí? ¿Por qué? Es porque uno es más nociceptivo que otros y el cuerpo tiene mayor predominio de justamente ese reflejo de sacar frente a estímulos nociceptivos, y eso se da porque el cuerpo está discriminando los diferentes tipos de señales al inicio. ¿Sí? Cuando agarran vidrios, por ejemplo, y pues por ahí de todos los vídeos que están agarrando, justo una de ellas les llega a cortar el dedo, entonces ustedes se sacar el dedo de esa zona porque generó un estímulo diferente ese corte, ¿vale? Porque si no hubiesen seguido usando el video. Esa intensidad, para esto necesitamos tanto, o esta se mide tanto en amplitud como en frecuencia. Amplitud para ver qué tan intenso y la frecuencia en cuanto a tiempo. Ambos son directamente proporcionales. Más intensa la señal, más potenciales de acción se generan, más frecuente, más potenciales de acción. Ambos son directamente proporcionales. Y lógicamente todo tiene que ver con el tiempo, de acuerdo a lo que es el tiempo de estímulo. Muchos de estos receptores se van adaptando, como es el gusto, como es el olfato también. Por ejemplo, cuando entramos a una habitación y la habitación huele horrible, por ejemplo, ustedes cuando llevan una anatomía lo hacen en módulos virtuales o con cadáveres. Cadáveres, muy bien. Cuando comenzaron las prácticas de neurología, de anatomía, el formulario olía feo, ¿verdad? Y era bastante inquietante, incluso hay personas que pues empiezan a llorar, están con esos problemas. Pero al final del ciclo estás sin mascarilla, comiendo al costado de tu cadáver incluso. ¿Por qué? Porque es la capacidad de adaptación. ¿Sí? Claro. Entonces, es justamente esa gran capacidad de adaptación que tiene el sentido del olfato, que depende mucho del tiempo para poder generarse. ¿Bien? Ok. Como les indicaba, de acuerdo al tiempo y de acuerdo a la intensidad de lo que es el estímulo, como vemos con esta varilla que está apretando la piel, acá no la aprieta mucho, acá un poco más, un poco más, un poco más,
y a lo largo de esto todo se ha generado un estímulo constante de tiempo, o sea que ha habido un tiempo constante de estímulo, se generan diferentes tipos de potenciales de acción, siendo más potencial de acción para esta situación donde hubo más presión y más tiempo de estímulo. ¿Sí? Esto es la inhibición lateral y lo hicimos en una de las clases también de evaluación de cómo podríamos discriminar dos puntos, ¿verdad? Mano especializada podemos discriminar de hasta 1 centímetro de diferencia. Pierna no especializada, 15 centímetros. Menos de eso, ya perderíamos esa capacidad de discriminar. Y eso es maravilloso. Determinar qué zonas sí, qué zonas no. Así que la cara, manos y pies tienen esa gran capacidad. ¿Por qué? Justamente porque por ahí pues, nos comunicamos en mayor proporción que con el resto del cuerpo. Esto es lo que pasa. Hay una inhibición lateral. Cuando nosotros activamos un receptor, donde está cayendo el lápiz, activamos este receptor, las zonas aledañas reciben el mensaje, pero no es un mensaje pues directo, es un mensaje indirecto. Ese mensaje indirecto también genera una señal, en este caso, inhibición lateral. O sea, esta se inhibe, esta zona se inhibe, esta zona se inhibe para que intensifique la señal directa. Bajo esta condición, pues es que se discrimina mejor. ¿Cuál es el propósito de la inhibición lateral? Lo que acabo de decir. Discriminar señales. O sea, si como les daba el ejemplo de un fakir, ¿no? El fakir tiene en la cama de clavos, o algo mismo. Pero dentro de esa cama, si yo le pongo 2 alfileres o un alfiler en la espalda, estoy seguro que el fakir no va a permanecer echado, se va a sentar. Hay estímulos no sensitivos, pero uno es más intenso que el otro. La aguja es más intensa que las puntas de los clavos. ¿Cuál es más poderoso? La aguja. Entonces, esa señal de discriminación que se dio con la aguja y no con los clavos condiciona una respuesta, básicamente de mantener o resguardar la integridad. ¿Sí? Básicamente para eso. Tal cual los pacientes con polineuropatías pierden esa capacidad. Hacemos el estudio neurológico también con estos discriminadores, donde nos indican la distancia de acá. Acá, por ejemplo, es diferente que esta. Hay bastantes tipos de discriminadores y las distancias también varían. Unas son de 5 milímetros, otras de 10, 20, 15, 30 milímetros. Hablemos por dónde van. ¿Sí? Y para hablar de por dónde van, también tenemos que hacer un recordarles de lo que es la topografía de la médula. Vale. Tenemos al tabique mediano dorsal posterior, el dodegrato, ¿verdad? Muy bien. Tenemos el tabique intermedio dorsal posterior, que va a separar, ¿qué cosa? Así se pone. Así se pone, muy bien, doctor. Como tenemos un tabique mediano posterior, en la parte anterior no tenemos el mismo tabique, tenemos una fisura en la entrada anterior. Esto va a dividir la médula en un lado, ya sea derecho o izquierdo. Derecho o izquierdo. Perfecto. Muy bien. Donde salen nuestras neuronas o nuestras raíces neuronales se genera un surco. En este caso, este es el surco dorso-lateral, postero-lateral también. Bien. En la parte anterior también tenemos el mismo surco para las raíces anteriores, surco ventrolateral. Acá tenemos ya los funículos. Tenemos un funículo posterior, ¿verdad? Tenemos un funículo lateral y un funículo ventral o anterior. Por los funículos que pasan, ¿qué? ¿Plexos? Axones. Axones, ¿verdad? Muy bien. Y acá tenemos somas, sustancia blanca, sustancia gris, ¿verdad? Muy bien. Acá tenemos axones que conectan con la periferia, porque es nuestro punto de conexión, mientras que estos son vías, carreteras por donde pasan los axones. Acá tenemos somas, acá tenemos axones. Bien, no se olviden esa parte.
Es importante saber que tenemos funículos anteriores, laterales y posteriores, porque de acuerdo a eso va la nomenclatura de las diferentes haces. Bien, un as. Perfecto. Esta es la comisura gris. Sobre todo el brazo posterior. Esta es la comisura gris. Brazo intermedio, lateral, que lo vemos en la parte solamente dorsal y lumbar. Y tenemos la comisura gris ventral o anterior. ¿Ok? Ahí están nuestras raíces dorsales o nuestras raíces ventrales. Muy bien. Una vez que hemos determinado estructuralmente qué hacen, porque son iguales, pasemos a algo un poco más complejo. Y acá veremos qué cosa, los tractos o haces ascendentes y los haces descendentes. ¿Por qué sé que estos son descendentes y por qué sé que estos son ascendentes? Por la nomenclatura, muy fácilmente. Porciones superiores me dicen de la corteza a la espina. Mientras que si me dice que va hacia el cerebro, hacia las porciones superiores, me dice de la espina hacia el cerebro. O sea, muy fácilmente determinamos cuáles son tractos ascendentes o descendentes de acuerdo a la nomenclatura, ¿verdad? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, estos son tractos ascendentes o descendentes. El fascículo de la psiquis y el cuneiforme. Ascendentes, o sea, van desde la periferia hacia el sistema nervioso central. Mientras que estos de acá, descendentes. Perfecto. Entonces, acá en esta imagen nos han dividido los tractos descendentes de los ascendentes. Acá hay que recordarnos el córtex espinal lateral que lleva información motora. Muy bien, doctor. Piramidal, ¿verdad? Vía piramidal. Muy bien. Y esta de acá, motora. Ambos son alrededor de la vía piramidal, sino que una difusa a nivel de pirámides, mientras que la otra difusa a nivel medular, donde lo vamos a necesitar, ¿verdad? Muy bien, perfecto. De esta parte vamos a hablar de esta, básicamente. A ver, ¿el cerebroso? No, el espíritu cerebroso. Esto lo vamos para otro lado. Ok, este. Sí. Tenemos acá al tracto espinotalámico lateral y tenemos esta otra, el tracto espinotalámico ventral. Muy bien, si nosotros hablamos de las fibras sensitivas para lo que es la discriminación termoalgésica, estamos hablando de estas dos, tanto la espinotalámica lateral como la ventral. Ahora vamos a ver un poquito más cosas. Entonces, tenemos el tracto espinocerebroso dorsal. El tracto espinocerebroso dorsal para lo que es la propiocepción inconsciente. Ahora vamos a desglosar esa parte. Tenemos para lo que es el dolor y la temperatura al tracto espinotalámico lateral. Para la propiocepción inconsciente también tenemos al tracto espinocerebroso ventral. Al espinotibial nos va a dar una información de lo que es el movimiento y la posición del cuerpo, entonces es para lo que es la propiocepción. El tracto espinopectal va a lo que nos va a ayudar con lo que es los movimientos reflejos a estímulos. Y finalmente, tacto y presión gruesa, el espinotalámico ventral. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, para lo que es la clase de hoy, tenemos que grabarnos estas de acá: la propiocepción inconsciente, la temperatura, tacto y presión gruesos. Dentro de lo que es los receptores propioceptivos, ya los habíamos determinado. ¿Cuáles son, chicos? Órgano tendido cerebral, ¿dónde se encuentra? En los tendones musculares, perfecto. Y tenemos el otro.
Los cursos musculares, ¿dónde se encuentran? Pues como su nombre indica, en los músculos, ¿vale? Aunque van a dar una propiocepción. ¿Y por dónde se van a dirigir estos axis o estas señales nerviosas? Por acá. Muy bien, tenemos, ¿qué cosa? Nuestra articulación, tendón, ¿qué estamos hablando? Golgi, perfecto. Ahora tenemos el Golgi. Vamos a tener una primera neurona, ¿verdad? Que va a llevar mediante su dendrita hasta qué cosa? La raíz dorsal, específicamente el ganglio dorsal, donde ahí se encuentra qué cosa? Pues el soma neuronal y de ahí sale recién el axón. Muy bien. Este axón va a conectar en la parte posterior con los núcleos posteriores, ¿de dónde? Vamos chicos. ¿Qué habíamos estudiado esto? ¿Se acuerdan? Primera neurona. Vamos. Primera neurona. Estamos acá, ¿verdad? Articulación. Esa primera neurona tiene su dendrita. ¿Cuál es la dendrita? Esta de acá. Muy bien. Hemos generado el estímulo. Distensión. ¿Qué cosa? Del tendón. Ese es nuestro estímulo. Generó el potencial de acción en esta dendrita. Estamos viendo por acá hasta el soma. El soma, ¿dónde está ubicado? Raíz dorsal, en el ganglio dorsal precisamente, ¿verdad? El soma está por fuera de la médula, hay que recordarnos. Perfecto. Ahora, el soma va a seguir transmitiendo esta información hacia el axón. Todavía seguimos en la primera neurona. Este axón, ¿por dónde va a discurrir? Por los fascículos de Golgi y de Burdach o bracílico uniforme. Perfecto. Muy bien. Entonces, recordemos también cuál es para la porción lumbar sacra y cuál es para la porción torácica cervical. ¿Gracil es para? ¿El gracil para qué es? Exacto. Sacro y extremidades inferiores, mientras que el Burdach es para el torácico y región cervical. Muy bien. Entonces, estos receptores, esta información viaja, llega a estos fascículos y va a ascender por la médula. La primera conexión que va a hacer con la segunda neurona es a nivel de médula oblonga o bulbo raquídeo. Muy bien, doctor, perfecto. ¿Dónde tenemos qué núcleos? Los núcleos de mismos nombres, núcleos gracílico uniforme. Cuando hablemos de núcleos, automáticamente digan relevo. Paso de información de una neurona a otra neurona. Eso es un núcleo. ¿Sí? Cuando encuentren núcleos en el cerebro, piensen relevo, relevo, relevo. ¿Ok? Entonces, en esta se da un relevo a una segunda neurona. Esta segunda neurona es la que hace la degustación sensorial. ¿Dónde hacemos la degustación sensorial? Médula oblonga o bulbo raquídeo. Perfecto. ¿Cómo se llama la estructura que nosotros hacemos esa degustación sensorial? Lemnisco medial. Muy bien, doctor. Y hacemos esa degustación y ya estamos del otro lado. Ya estamos del otro lado subiendo por lo que es el puente. Seguimos por el lemnisco medial, por el mesencéfalo y vamos a llegar a la puerta de entrada del cerebro. ¿Qué hemos dicho quién es? El tálamo. La puerta de entrada del cerebro, tálamo. Muy bien. En el tálamo, pero es ¿qué cosa? Son ganglios de la base, ¿verdad? No. Y habíamos dicho que el tálamo no llega a ser ganglios de la base, ¿se acuerdan? De todos los que estaban en la base, era el único que no era un ganglio basal. Pero sí tiene ¿qué cosa? Conexiones, somas, ¿sí? Es parte de lo que es la sustancia gris.
Entonces el tálamo va a conectar con la corteza sensorial primaria. 3 neuronas. Primera neurona desde el estímulo hasta la médula oblonga o bulbo raquídeo. Segunda neurona del bulbo raquídeo hasta el tálamo y tercera neurona del tálamo hasta la corteza. 3 neuronas. Bien, a diferencia de la parte somática, ¿verdad? Que usábamos solo 2 neuronas, primera y segunda motoneurona. Por eso las dividimos en las lesiones, primera y segunda motoneurona. ¿Ok? Muy bien. En esta parte nosotros tenemos a los núcleos dorsales de Clark. Estos núcleos dorsales de Clark, o también llamados columna de Clark, o núcleos torácicos, o columna o núcleos de Stevens, ¿sí? Que están ubicados a nivel de lo que es la lámina 7 dentro de lo que es la estructura de la sustancia gris medular. Entre lo que es el C8 y el L2 tenemos ¿qué cosa? Información de qué? De los órganos de Golgi y de los usos musculares que se van a ir a otra región hacia el cerebelo. Esa se encarga de la propiocepción inconsciente. A esa no podemos modularla. Muy bien. Entonces, ¿cómo va a ascender? De la misma manera. Primera neurona, vamos acá. Primera neurona llega a la médula. Muy bien. ¿Hacia dónde? Hacia el núcleo dorsal de Clark. ¿Qué hemos dicho que pasa en los núcleos? Relevo. Relevo. Muy bien, perfecto. Entonces, la primera neurona llega hasta este núcleo dorsal de Clark, que vendría a ser hasta en el medio, básicamente en la lámina 7 de lo que es la sustancia de la médula, y vamos a ascender mediante ¿qué? Mediante un tracto. ¿Qué tracto es este? El espino cerebeloso, porque va de la médula al cerebro. Espino cerebeloso. Muy bien, espino cerebeloso dorsal, porque son los núcleos dorsales de Clark. Y mediante los pedúnculos cerebelosos inferiores van a llegar su información hacia esta zona, hacia lo que son oeste del cerebro. ¿Sí? Recibe una información propioceptiva de cómo está posicionado nuestro cuerpo en diferentes regiones o localizaciones. ¿Ok? Muy bien. Vamos al siguiente. Ya hemos explicado esto, volvemos a repetir. Llega la información del dolor frío-calor por los nervios sensitivos, básicamente la dendrita, hasta el soma, y del soma recién se genera lo que es el axón y va a comunicar ¿a dónde? A la parte contralateral. Estamos hablando en este caso de la vía espinotalámica anterior y lateral. Recibe qué tipo de estímulo: dolor, frío, calor, cosquilleo. La diferencia, ¿sí? Entonces, a diferencia del otro que hemos visto, a diferencia de lo que es la sensibilidad profunda que decusaba a nivel del lemnisco, ¿estas dónde están decusando? A nivel medular, ¿verdad? Muy bien. Es la diferencia. En este caso, hacen ya la decusación a nivel medular. Y una vez que hacen la decusación a nivel medular, empiezan a subir ya por el tracto contralateral, en este caso por el tracto espinotalámico. ¿Ok? Muy bien. Una vez que llegan al tálamo, hacen el relevo y mandan la información igual al área somatosensorial primaria, área de Brodmann 1, 2, 3. Área de Brodmann 1, 2 y 3. ¿Ok? Las fibras que decusan o las fibras que ascienden por la vía anterior o por el tracto espinotalámico anterior se encarga de lo que es el tacto leve y la presión, mientras que la lateral básicamente es el dolor y la temperatura. Bien, entonces
esto, siempre pregunto de esto, ¿por dónde va el dolor? Porque, pues, lógicamente, hay el mismo dolor. Por la vía espinotalámica lateral y espinotalámica lateral. Muy bien, chicos. ¿Se entendió? Claro como el agua. Claro como el río Rima. No.